Shalom and welcome to our series. Shalom y bienvenidos a nuestra serie titulada Verdades de los Últimos Tiempos. Y quiero enfatizar esa primera palabra, verdades. Y la razón de eso es muy simple. Cuando escucho a muchas organizaciones y ministerios en sus videos sobre los últimos tiempos, lo que oigo es simplemente una repetición de lo que otras personas han dicho antes. Es decir, quieren alinearse y estar de acuerdo con las opiniones predominantes dentro de su denominación o con sus propias creencias teológicas. Eso es peligroso. La Biblia nos ordena a estudiar para presentarnos aprobados. Y lo que quiero enfatizar es esto. La única fuente de verdad no es lo que otras personas dicen. Claro que a veces lo que otros dicen es muy bueno y es la verdad, pero en muchas ocasiones, especialmente en lo que respecta a los tiempos finales, simplemente están repitiendo lo que es popular, lo que es aceptado por otras denominaciones, grupos y organizaciones, en lugar de buscar y estudiar la palabra de Dios como el lugar definitivo de la verdad. El tema del video de hoy es el término la gran tribulación. Ese término solo se menciona en la Biblia una vez y sucede en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 14. Lo diré de nuevo. El término la gran tribulación solo se menciona una vez en toda la Biblia. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 14. En un momento lo vamos a leer. Pero quiero que veamos lo que dice otra organización. Y el nombre de esta organización, que es una página web, es Got Questions, o Tienes Preguntas. Lo que ellos hacen es responder preguntas bíblicas. Y tienen como una de sus preguntas el tema del que estamos tratando hoy. La pregunta es, ¿qué es la gran tribulación? Bien, antes de responder esta pregunta, quiero que vayamos a un lugar que no tiene nada que ver con lo que es la gran tribulación. Y lo que quiero que hagas, por favor, es que tomes tu Biblia y vayas conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 21. De nuevo, Mateo 24, versículo 21. Quiero leer eso primero. Dice allí, porque entonces habrá gran tribulación. No dice en este verso la gran tribulación, sino que presten atención con cuidado, donde dice, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido. Y esa frase no la ha habido significa no ha ocurrido en el pasado, no está ocurriendo ahora y nunca volverá a ocurrir en el futuro. Así que esta gran tribulación es única y dice que no ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Así que es algo único. Esto habla de una gran tribulación, pero no es la gran tribulación. ¿Y cuál es la fuente de esta gran tribulación? Bueno, hay dos fuentes. Para Israel es la persecución del anticristo. Pero durante la persecución de Israel por parte del anticristo, también caerá la ira de Dios sobre este mundo. Israel sufrirá no por la ira de Dios, sino que Israel sufrirá por la persecución del anticristo. Ahora, recuerda eso, porque lo que quiero hacer en este momento es usar mi teléfono e ir a esta página web llamada Got Questions, o Tienes Preguntas, y leer cuál es esta pregunta. Dice aquí, ¿qué es la gran tribulación? Bueno, eso es lo que queremos responder hoy, ¿cierto? Y quiero que veas lo que ellos escriben al respecto. Aquí vemos que comienzan hablando sobre tribulación.
no la gran tribulación, sino lo que ellos llaman la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años. Pero dicen algo con lo que inmediatamente no estoy de acuerdo. Noten lo que dice. La tribulación es un periodo de tiempo futuro cuando el Señor llevará a cabo al menos 2 aspectos de su plan. Número 1. Él completará su disciplina sobre la nación de Israel. Y nos dan un verso, Daniel capítulo 9, versículo 24. No creo que en ese verso se diga nada acerca de que Dios discipline a Israel. El verso habla de que Él hará un cambio en el mundo. ¿Qué cambio? Bueno, leamos Daniel 9, 24, donde dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar tanto la visión como profeta, es decir, como al profeta, y ungir al lugar santísimo. Todas estas son cosas que Dios hará. No veo en esto nada que hable de que Israel sea disciplinada. Bueno, volvamos a God Questions y veamos qué más dicen. Durante la tribulación, e insisto, ellos están hablando de los últimos 7 años, aún no están hablando de la gran tribulación. Leemos. Lo segundo que Dios hará es que Él juzgará a los habitantes incrédulos e impíos de la tierra. Eso es cierto, estoy de acuerdo. Pero ellos citan Apocalipsis capítulos 6 al 18. ¿Y qué hay del capítulo 19? Allí está la segunda venida, cuando el Mesías concluya la ira de Dios. Así que no estoy de acuerdo con su cita. De hecho, el capítulo 6, en la última parte de ese capítulo, el sexto sello, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 al final del capítulo, habla de la ira del Cordero. Y la ira del Cordero se relaciona con el Mesías. Dice que Él la causará, pero eso no ocurre en el capítulo 6, ni tampoco en el capítulo 7, porque al comienzo del capítulo 7 se nos dice, por medio de un ángel, que no se dañe la tierra, ni los árboles, ni las aguas, hasta que los 144,000, que son 12,000 de cada una de las 12 tribus, sean sellados. Ahora, al continuar leyendo God Questions, vemos que se habla específicamente sobre la gran tribulación. Y de nuevo están equivocados. ¿Por qué lo digo? Leamos. La gran tribulación es la última mitad del período de la tribulación. Eso significa 3 años y medio de duración. Eso es falso. Lo que encontramos es que la gran tribulación ocurre antes de que comience la ira de Dios. La ira de Dios comienza en la segunda mitad. No sabemos exactamente el punto, pero la ira de Dios comienza poco después de la abominación desoladora. Digo poco tiempo después y no podemos ser más específicos. Es cuestión de unas horas, una semana, algunos días o incluso un mes. No lo sabemos, pero la ira de Dios comienza en esa segunda mitad. Estoy de acuerdo con ellos en eso. Pero la gran tribulación no es la segunda mitad, y lo probaré en un momento. Sigamos leyendo. Y con esto sí estoy de acuerdo, donde dice: se diferencia del período de la tribulación porque la bestia o el anticristo. Y esto es un problema porque la bestia es el imperio del anticristo, pero no son lo mismo. Pero dice que el período de la tribulación es cuando la bestia o el anticristo será revelado, y la ira de Dios se intensificará grandemente durante este tiempo. Así que es importante en este punto enfatizar que la tribulación y la gran tribulación no son sinónimos. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Dice, dentro de la escatología, el estudio de las cosas futuras, eso es lo que significa escatología, la tribulación se refiere al periodo completo de 7 años, mientras que la gran tribulación se refiere a la segunda mitad de la tribulación. Eso es falso. Ahora,
Al continuar, vemos algo más. Lo que me gustaría hacer en este momento es ir a Apocalipsis capítulo 7, verso 14, que es el único lugar en toda la Biblia donde tenemos ese término, la gran tribulación. Quiero comenzar leyendo lo que se declara aquí, en el verso 14. Así que, veámoslo. Apocalipsis 7, verso 14. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Y de nuevo, tenemos la palabra tis, dilipsis. Tis, mígalas. Eso nos muestra que la palabra la está antes de la palabra tribulación y la palabra la está también antes de la palabra gran. Cuando miramos el verso 21, no teníamos ese término, la gran, la tribulación. Solo dice gran tribulación, sin el artículo definido, por lo que esto es algo diferente. Y de nuevo, ¿qué dice God Questions? Dice que la gran tribulación es la segunda mitad. Eso es falso. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque cuando miras el libro de Apocalipsis, encontrarás que hay 3 tipos de lo que podríamos llamar sufrimientos. Vemos en Apocalipsis capítulo 6 que están los sellos. Y luego en Apocalipsis capítulos 8 y 9 están los juicios de las trompetas. Y en Apocalipsis capítulo 16, los juicios de las copas o vasijas. Lo que quiero que veas es esto. Cuando miramos los juicios de los sellos, encontramos que los 3 primeros están ligados al cuarto. Si haces un buen estudio de esto, verás que el cuarto se llama muerte y el Hades le sigue a este llamado muerte. Él va sobre un caballo verde. No es pálido, ni manchado, ni gris, sino un caballo verde, según lo que la palabra griega literalmente dice. Y este que se llama muerte, él es la fuente de lo que encontramos en el primer sello, el segundo sello y el tercer sello. Lee con mucho cuidado el cuarto sello, ese cuarto jinete, y verás una conexión entre él y los 3 primeros. El quinto sello tiene que ver con aquellos que, por su testimonio y su fidelidad a la palabra de Dios, son perseguidos y muchos son ejecutados. Esa es, en mi opinión, la gran tribulación. Luego vemos que la ira del Cordero es anunciada en el 6º sello, pero no llega. Se retrasa al comienzo del capítulo 7. Luego en el capítulo 7 vemos el sellado de los 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus. Y luego vemos un evento en el cielo, ante el trono de Dios, el cual yo te sugeriría que es el arrebatamiento. Y no es sino hasta el capítulo 8 que vemos que la ira de Dios comienza, ese juicio, o podríamos decir, el día del Señor. Así que queda muy claro que la gran tribulación ocurre antes de que comience la ira de Dios, lo cual corresponde con otra verdad, y es que el arrebatamiento o el rapto sucede antes de que comience la ira del Señor. Lo que debemos entender es que la gran tribulación es un tiempo de persecución en contra de los creyentes. Y quiero que leamos todo este versículo de Apocalipsis 7:14, donde dice lo siguiente. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son aquellos que están siendo sacados o que han sido sacados de la gran tribulación. Dios es quien los sacó de allí. La pregunta es, ¿cómo los sacó? La mayoría de las Biblias simplemente dirán, estos son los que salen de la gran tribulación. Pero no es lo que dice en griego.
dice que están siendo hechos salir. Algo causó que salieran. Está en voz pasiva. ¿Y qué sería lo que lo causó? Yo te sugeriría que esto habla, en efecto, del arrebatamiento. Noten que dice que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Bien, el problema es que la gente dice, bueno, esos son los santos de la tribulación, pero cuando vemos lo que reciben, no reciben algo único. Reciben lo mismo que toda la iglesia. Es difícil para las personas aceptar el hecho de que en los últimos días vamos a sufrir persecución, el peor tipo de persecución que jamás haya vivido la iglesia. Y de igual manera Israel va a sufrir una intensa persecución. Si vemos Daniel capítulo 12, versículo 1, leeremos allí que será el peor tiempo de persecución contra la nación de Israel, peor incluso que el Holocausto, en la historia. Esto es lo que revela la Biblia. ¿Qué hace el judaísmo? El judaísmo simplemente dice, todo eso ha sido cancelado por Dios. No necesitamos preocuparnos por eso. No va a ocurrir. Dios cambió de opinión, no lo permitirá. Eso no es bíblico. Lo que Dios dice sucederá. Y de igual manera, la iglesia dirá que el arrebatamiento nos libra del anticristo, lo cual tampoco es cierto. De hecho, te animaría a que busques mi enseñanza sobre Apocalipsis capítulo 3, verso 10, para mostrar que el verso 10 de Apocalipsis 3 no trata sobre lo que el anticristo hará. Más bien nos dice que seremos salvos de la ira de Dios por nuestra fe en el Evangelio, porque nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos concluyendo. La gran tribulación ocurre antes de que comience la ira de Dios. La ira de Dios comienza en algún punto después de la abominación desoladora y ocurrirá en la segunda parte de la semana 70 de Daniel, en los últimos 3 años y medio. De nuevo, ¿sabemos con certeza cuándo comienza? No lo sabemos. ¿Cuánto dura? No lo sabemos. Pero Dios acortará esos días. Si no lo hiciera, ninguna carne sobreviviría. La gran tribulación se relaciona de manera única con la iglesia, con los creyentes, no con los supuestos santos de la tribulación, sino con la iglesia normal, que atravesará una intensa persecución. ¿Cuándo? Antes de que comience la ira de Dios. ¿Quién será la fuente de la gran tribulación? El anticristo y el imperio del anticristo. Pero se nos dice que perseveremos, que resistamos y que venzamos. ¿Por qué? Porque al final habrá victoria. Ese verso de la Escritura, hablo de Mateo 24:13, donde dice, «Mas el que persevere hasta el fin será salvo». Entendamos que no dice que perseverar sea el medio para la salvación. Eso sería una herejía. No se basa en lo que nosotros hagamos. La salvación se basa en lo que el Mesías hizo por nosotros, lo que hizo en la cruz, cuando pagó nuestra deuda de pecado por completo. Lo que está diciendo aquí cuando dice, el que persevere hasta el fin será salvo, esa palabra salvo es un sinónimo de victoria. Aquellos que perseveren, anímense porque al final experimentaremos la victoria. Permanezcan fieles y estudien para presentarse aprobados. La gran tribulación no es la segunda mitad. Es antes de que comience la ira de Dios y está relacionada con aquellos que son parte del mensaje del Evangelio, cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que enseña la Biblia. La pregunta es esta: ¿estás dispuesto a recibir esta verdad? Cierro con esto. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.